muchachos, buenas tardes desde el aeropuerto de Estambul. Escala en el aeropuerto de Estambul siempre significa que empieza una aventura épica. Y es que hoy voy a uno de los países más desconocidos, menos visitados e incluso dicen por ahí que el segundo país más aislado del mundo después de ni más ni menos que Corea del Norte. Y el país del que estoy hablando es Turkmenistán. Ciudades futurísticas en mitad del desierto, dictadores extravagantes y surrealismo en su máxima expresión. Eso es Turkmenistán, un país de Asia Central que formó parte de la Unión Soviética hasta 1991. Y desde entonces, 3 presidentes se han sucedido en uno de los regímenes más autocráticos del mundo. Es comúnmente conocido como el segundo país más aislado del mundo, solamente por detrás de la mismísima Corea del Norte. En abril de 2023 reabrió sus fronteras después de 3 años cerrado por pandemia. El país me había llamado la atención desde hace años, y cuando por fin reabrieron sus fronteras, busqué una agencia con la que pudiera ir y me lancé. Tuve que unirme a un viaje organizado, ya que el permiso de turista es muy difícil de conseguir y solo se obtiene a través de una agencia autorizada por el gobierno. He de reconocer, amigos, que estoy nervioso, Un poquito como Afganistán, no tanto, para nada, pero estoy nervioso. Es uno de esos viajes que me tienen nervioso. Aquí está mi puerta. Ojito. Mira, además, creo que ese es el avión. O sea, es bastante pequeñito, No hay tanta gente queriendo ir a Turkmenistán, me parece a mí. No son muchas las rutas directas para volar a Turkmenistán. Las más populares son desde Estambul con Turkish o Dubai con Fly Dubai. Pero también hay rutas desde China, Rusia, India, Alemania o Reino Unido. Y Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán y Arabia Saudí de forma estacional. Estamos en Turkmenistán, loco. Qué locura este aeropuerto, Está impoluto el aeropuerto, pero a la vez es como muy poco acogedor. El proceso de inmigración fue de lo más caótico y lento que he visto. Para empezar, se formó un pelotón junto a una mesita que luego me enteré era donde nos tenían que hacer una PCR. Un test que era más simbólico y para hacer dinero que ninguna otra cosa. El palito no me lo introdujeron ni medio centímetro y luego guardaban las muestras sin identificarlas junto a todas las otras de los demás viajeros. El siguiente paso era pagar la PCR, cuyo precio cada día es distinto. Para nosotros fueron $31. A continuación, con un papel amarillo que constaba que habíamos pagado, había que hacer una fila en el mostrador de visas que avanzaba desesperantemente despacio. Cuando te llegaba el turno, el agente te pedía el pasaporte y la carta de invitación, se los quedaba y te daba un papel para ir a otra fila para pagar la visa. Esta también tenía un precio distinto para cada nacionalidad. Yo pagué $95, un compañero mío inglés 115 y a unos suizos que había delante les costó $85. Una vez pagado esto volvías al mostrador de visas y ahora ya sí te devolvían el pasaporte con tu nuevo y flamante visado de Turkmenistán, que ocupa una página entera. Tenemos visa, muy épica además, Y una última curiosidad es que también te ponen un sello en el que puedes ver el número de visitante que eres entrando al país en el presente año. En el mío ponía 1927, que significa que en lo que va de año, solamente 1926 extranjeros han pisado Turkmenistán antes que yo. Definitivamente uno de los países menos visitados del mundo. Ojo, primera foto del Presi. Ashgabat a las 4 de la mañana. Mira las matrículas, tío, qué guapas. Están verdes, tío. Están guapísimas. Ak Altin Hotel. Nuestro hotel para esta noche. Mira, en el lobby del hotel tenemos también un retrato del señor del Presi una vez más. Serdar Berdimuhamedov es el tercer presidente de Turkmenistán. Sucedió a su padre, Gurbanguly Berdimuhamedov, el 19 de marzo de 2022. Aunque sea él el presidente, es aún su padre quien conserva el poder real en el país. El año pasado, dimitió e hizo a su hijo presidente para que Turkmenistán siguiera en la misma línea que él había marcado. Pero viendo que su hijo se empezaba a desviar un poco, hizo una serie de reformas en la estructura del Estado que le permite mantener el poder de decisión y vetar leyes que no le gusten. Y otra más por aquí. En este caso es el presidente montando a caballo, que es uno de sus hobbies principales. Primeros pasos por la ciudad nueva de Ashgabat. Teníamos el primer día libre y a pesar de las ganas que tenía de explorar la ciudad, estaba un poco incómodo. Es bastante loco, En el último mail que nos había enviado la agencia antes del tour ponía lo siguiente.
Aunque técnicamente sois libres de caminar e ir a vuestro rollo en Ashgabat, por favor recordad dónde estáis. Turkmenistán no es un país normal, es muy restrictivo y aunque la mayor parte del tiempo no sea perceptible, todos vuestros movimientos son observados. No intentéis acercaros a ningún edificio gubernamental. Si os echan de algún sitio o os gritan por hacer fotos, por favor parad y obedeced. Y justo eso nos pasó cuando llevábamos 10 minutos caminando. No nos dimos cuenta de que esta era la plaza del Palacio Presidencial, que nos llamó la atención por lo amplia y desierta que estaba, y cruzamos la calle para ir a hacer fotos. Inmediatamente escuchamos a 2 o 3 guardias gritándonos desde el otro lado de la calle y señalándonos que volviéramos. Evidentemente obedecimos sin rechistar, y seguimos nuestro camino por otra parte. A pesar de este primer incidente, con el paso del tiempo me fui relajando y dando cuenta de que realmente no era para nada tan extremo como pensaba. No hay absolutamente nadie en las aceras. La mayoría de los guardias, que abundaban en la calle, eran amables y nos saludaban al pasar, y si por equivocación entrabas o hacías una foto donde no debías, simplemente te llamaban la atención y te dabas la vuelta sin ningún mayor problema. Es que mira esta avenida, esto es una locura, ¿eh? Todo impoluto, nada de suciedad, plantas bien cuidadas, fuentes. Y esas de ahí son las primeras personas que veo caminando por la acera en esta parte de la ciudad, lo prometo, ¿eh? También tenéis la bandera de Turkmenistán en la entrada de todos los edificios. A ver, Turkmenistán Medeniyet Ministrilji. ¿Ministerio de algo? ¿De medicina? Ni idea. Tú, mirad la parada de autobús. ¿Qué locura es esta? Una parada de autobús en Ashgabat, Turkmenistán. Hasta tiene un cuartito aquí. ¿Tendrá aire acondicionado esto? Uy, no. O sea, sí tiene, miradlo aquí, pero no está puesto. O sea, ahora mismo hace más calor aquí dentro, es una sauna. Pero para verano que hace muchísimo calor en la ciudad, ya veis, cuartos con aire acondicionado. Esto es nivel Corea, Japón, Dubai. Mirad esta locura de hotel. Okuzkent Hoteli. Es que mirad este hotel, chaval. Es masivo. ¡Qué locura! Y mirad las vistas desde la terraza. Qué heavy esto, ¿eh? Todo esto es como la ciudad nueva de Ashgabat. Todos los edificios nuevos, los famosos edificios de mármol, todo eso. Todo perfecto, blanco, moderno. Palacio presidencial por ahí. Pero aquí, obviamente, no es donde vive la gente de esta ciudad. Mirad el interior del hotel. Esto es muy loco, ¿eh? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, y ya para acabar de flipar, mira, patio trasero del hotel. Toma ya. Mirad qué piscinón, loco. Mirad qué piscinón. Pero está, cómo no, absolutamente vacío. Mirad, de hecho, está como el suelo ahí algoso, el agua verdecilla. Esto no lo usa nadie, nadie se baña aquí. Pero es bien grande. Mirad, no me había dado cuenta. Mirad la estatua que hay ahí. Una estatua de oro. Saparmurat Niyazov, posteriormente conocido como Turkmenbashi, fue el primer presidente del Turkmenistán independiente, desde 1991 hasta su muerte en 2006. Llegó al poder en 1985, como secretario general del Partido Comunista de Turkmenistán durante los últimos años de la Unión Soviética. Fue de la rama más conservadora entre los últimos líderes de la Unión, oponiéndose a las políticas de apertura y liberalización de Gorbachov. Apoyó el intento de golpe de Estado contra este en agosto de 1991 y tras su fracaso proclamó la independencia de Turkmenistán con él como jefe de Estado y convirtió el Partido Comunista Turcomano en el Partido Democrático de Turkmenistán en un régimen de partido único. En 1999 fue nombrado presidente vitalicio por la Asamblea Nacional. Promovió un culto a la personalidad en torno a su figura e impuso sus excentricidades personales sobre el país. Cambió los nombres de los días y meses por otros con referencias personales, le puso su propio nombre a calles y ciudades y escribió un libro que se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas. Mirad, ¿veis? Sí que hay tráfico, sí que se ven bastantes coches circular por aquí, pero en cambio gente andando. Este es el panorama en las aceras. Mira, y aquí enfrente están construyendo. Capaz que se viene otro edificio como este, o como este, o como este. Saber qué brutalidad se viene ahí. Turkmenistán Energética Ministrligi. Ministerio de Energía o algo así, debe de ser. Mira, aquí también, como en toda república ex-soviética, tenemos los famosos pasos subterráneos. Aquí ya sí hay más gente. Estamos llegando al centro, digamos, cultural. O no sé si es el centro, pero un barrio donde ya hay más gente normal, donde sí vive gente. Mirad, todo blanco, como todo en esta ciudad. Bastante limpio, pero no tiene nada. Ni una tienda, no tiene nada esto. Y para afuera otra vez. ¿Veis toda esta parte? ¿Veis el contraste? Esto ya tiene
todo el estilo soviético, toda la herencia soviética de este país. Mira, aquí ya sí hay gentecilla, esto ya sí parece un poco más una ciudad. Esto de aquí le llaman el Russian Bazaar. El nombre oficial es Gulistan, pero el nombre coloquial es Bazar ruso. Mira, ¿veis? De momento aquí son tiendas de souvenirs, es como un mercadillo. Ah, ok, sorry. Ya veis, aquí puedes comprar un poquito de todo. Aquí empieza la parte de comida del mercadillo. A alguna gente sí que es verdad que no le gusta ser grabada, ¿eh? Pero veis, aquí sí que hay gente, aquí sí que hay vida, ¿sabes? Vida normal. Mira, esto es una avenida con toda la pinta de soviética, modernizada y bien mantenida. Hablando de soviético, mirad este... no, mural, no, escultura. No veas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo lo que faltaba ya! Hablando de soviético y de vibes soviéticas, el que no podía faltar, nuestro amigo Vladimir Lenin. Sobre una cosa que parece como una pequeña mezquita. Mirad, la estatua está en esta plaza, parque, donde tampoco hay nadie. Mirad, el sonido de esta calle de Ashgabat. Esto es todo lo que se escucha un domingo a la 1:30 de la tarde. Mira esta señal. Prohibido usar el claxon del coche. Prohibido hacer ruido y molestar, básicamente. Cosa muy bizarra. Fijaros en los coches. Son todos, absolutamente todos, blancos. O como mucho, gris clarito como este, o un marrón clarito como ese. Hay otra variante de matrícula que es blanca en vez de verde. Todo coches blancos. Y además, Toyota. Otro país en la que la gran mayoría de coches son Toyotas. Me han dicho que no es obligatorio que el coche sea blanco, pero en el fondo sí es que es como una regla no escrita y es como lo normal. La gente se pilla coches blancos y no hay otra cosa. Mira este parque, chaval, también. Qué moderno, qué limpio, qué bien cuidado. Cuánta agua, cuántas fuentes. Y aquí sí que hay algunas personas, no muchas, pero sí que hay gente paseando por aquí y sentada en los bancos. Exactamente las 2 de la tarde y convenientemente hemos llegado a esta cafetería que nos han recomendado para comer. Así que nada, a ver qué tal. Oye, está guay el sitio, mirad qué vibe. Aquí, ahí, vistita del paseo. Tengo mucha hambre, así que vamos con esta ensalada griega y este zumo de naranja, zanahoria y manzana. Está muy bueno realmente, es una mezcla rara, pero está muy bueno. He pagado por mi zumo y mi ensalada como 4 o 5 euros. Mira, de vez en cuando en los parques también te encuentras una mujer como esta, recogiendo, haciendo limpieza, cuidando la hierba. Otra cosa, tampoco me ha dado la sensación de ver demasiada presencia policial, He visto algunos por aquí y por allá, pero no es como que te encuentres todo el rato. Tampoco me siento observado, la verdad, de momento. ¿Sabéis lo que creo que vamos a hacer? Vamos a probar un autobús de esto del transporte público Ashgabati. Que por cierto, mirad, estos son los autobuses, son todos iguales, blancos y muy modernos. Literalmente 2 paradas, 2 minutos, pero ¿sabéis lo mejor? ¿Sabéis cuánto valía ese autobús? Medio manat, son como 2-3 céntimos. ¿Veis? Son todos iguales los buses, pero están bastante bien, Y sí que los usa bastante gente. Mira, también lo que os he dicho, muchos edificios soviéticos. Esto de aquí. Esta acera también tiene toda la pinta soviética. Todas estas casas, edificios de aquí, todo esto es de la época soviética. ¡Ojo! Turkmenistani Devlet Cirki, el circo de Turkmenistán. No sabía que aún había actuaciones aquí, pero un compañero brasileño del tour apareció una tarde y me enseñó estas imágenes de una actuación. Descubrió por casualidad que un par de días a la semana se podía asistir a un espectáculo y había ido mientras nosotros explorábamos el centro de la ciudad. Lamentablemente no pude verlo con mis propios ojos, pero los vídeos que me enseñó son una locura. Como el resto del país, el circo es de lo más bizarro. No era demasiado grande, todos los asientos de color verde, el color del país, y la asistencia era bastante baja. Había algunas actuaciones relativamente normales, como música en vivo, juegos de luces, actuaciones de baile, coreografías, malabares, gimnasia y acrobacias, pero después empezaban las actuaciones más extrañas, con todo tipo de animales. Perros saltando obstáculos y corriendo de forma extraña por la tarima.
monos jugando con aros, dando volteretas o montando burros. Y por último, camellos dando vueltas por la arena de forma rara. Todos los animales estaban atados. En fin, muy random. Y por aquí volvemos de nuevo a nuestro hotel. Mira, yo os voy a enseñar la habitación que tenemos en este hotel. Mira, este es el cuarto que tenemos. Esta es la entrada. Pues aquí hay como un armario, una cama, 2 camas individuales. Lo mejor es esta vista. No está nada mal la vista. Estamos en la 8ª planta. Allí al fondo, eso de ahí, ese pedazo de edificio blanco es el aeropuerto, el circo, espejo y baño. El internet en Turkmenistán está muy restringido, más que en ningún otro sitio donde haya estado antes. Para empezar, comprar una SIM local es prácticamente imposible para un turista, y muchos de los wifis públicos tampoco son accesibles si no tienes un número local. En los hoteles en los que sí había wifi, este solía ser bastante lento y la inmensa mayoría de sitios web y aplicaciones estaban bloqueados. Solo funcionaban los servicios de correo electrónico y Google Maps. Ni siquiera las VPN servían de nada. Probé 4 distintas, sin suerte. Solamente al cabo de unos días conseguí conectarme con ExpressVPN a través de un servidor de Kazajistán, pero igualmente iba tan lento que no podía hacer nada. Mirad, por fin tengo para enseñaros dinero turcomano, chaval. Tengo billetes aquí de 100 manats, después de 50 manats, después tengo de 20, de 10, de 5 y de 1 manat. Un manat son como 5 céntimos. Y es que 18 manats son $1, entonces euros será aproximadamente 19-20 manats, €1. Existen 2 tipos de cambio en Turkmenistán. El oficial, en el que $1 equivale a 3,5 manat turcomanos, y el del mercado negro, en el que $1 se cambia por entre 15 y 20 manat. Este último es ilegal, pero es el que todo el mundo utiliza. Nada más salir del aeropuerto, uno de los guías que nos esperaba nos llevó a un baño y ahí nos cambió dólares por manats. Tuve que traer todo mi dinero en dólares en efectivo y cambiarlos a manat directamente con nuestro guía. Y es que prácticamente no hay cajeros en el país, y menos aún que acepten tarjetas extranjeras. Sin contar con que esto estaría en el tipo de cambio oficial y recibirías casi 6 veces menos manat por tu dinero. Mira, así se ve un barrio normalito de la ciudad. ¿Veis? Esta es una calle paralela a la avenida principal y veis, mantiene todo el estilo soviético. Mira, mira esto, Pushkin, teatro de drama, algo ruso. Os he dicho que había mucha presencia rusa aquí, ¿no? Pues un teatro Pushkin. Pushkin es alguien importante en Rusia, no sé quién, pero lo he escuchado muchas veces en cosas rusas. En Ashgabat la gran mayoría de la población sabe hablar ruso. Es el idioma de la gente formada y con estudios. Lo aprenden en la escuela junto con el turkmeno, e incluso es la lengua materna de muchos. Pero poco a poco los jóvenes también empiezan a aprender inglés, y vi a unos cuantos que se defendían con este. Mira, mira esta otra calle también. Perfectamente podría estar en un pueblito de Moldavia. O de cualquier otro antiguo país soviético. Que es que esa es la cosa, todo se veía igual en aquel tiempo. Mira, en cambio los coches, por más antiguas que sean las calles y los edificios, los coches siguen siendo en muchos casos muy buenos y en todos los casos muy limpios. Qué contraste, ¿eh? Los diferentes barrios de la ciudad. Pero qué ambiente, tío, más relax. Niños paseando. Mirad, un campito de fútbol 7, o más pequeño incluso. Hay que reconocer que este sí está un poco en mal estado, ¿eh? Ah, amigo, es que el nuevo está aquí al lado. Mira, esto es otra cosa, ¿eh? Mira, 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 esto sí. Aquí sí que se puede jugar. Ese es nuestro hotel, by the way, que también tiene cierto toque soviético. Mira, aquí sí que hay algunos bloques que se ven en bastante regular estado. Turkmenistán se desarrolló como país por primera vez durante la época soviética. Antes de eso, lo que había en el país eran básicamente varios clanes de nómadas repartidos por el país. Las primeras ciudades e infraestructura industrial y de transporte fueron construidas de cero por la Unión Soviética, que tenía interés en explotar el petróleo y gas que tanto abundan aquí. Os voy a enseñar el restaurante donde hemos venido a cenar aquí en Turkmenistán. Un restaurante pijo en Turkmenistán, ¿eh? Lo veis aquí dentro, está completamente muerto, no hay nadie. Pero vais a ver afuera. Mira, es como medio un bosque por aquí. Vais a ver los sitios para comer. Está muy, muy guapo. ¡Ojo, ojo, ojo! Discoteca aquí. Una discoteca improvisada, pero mira esto.
Está guapísimo este sitio, ¿eh? Mira, también tienes dos mujeres ahí en plan de noche de amigas. En general, conseguir alcohol era muy sencillo en Turkmenistán, a diferencia de muchos otros países musulmanes. Tenían varios tipos de cerveza y licores de producción local y era además bastante barato. Lo mejor de todo es que no es ni viernes, ni sábado, ni domingo. Es ni más ni menos, es un lunes por la noche. Ashgabat es la ciudad de los récords mundiales. Tiene el récord de ser la ciudad con más récords Guinness y muchos de ellos son muy random. Tiene la mayor concentración de edificios de mármol del mundo, tiene la noria interior más alta del mundo, hay un museo de alfombras donde se exhibe la más grande del mundo, de 300 metros cuadrados y más de 1 tonelada de peso. La torre de televisión, el edificio más alto del país, tiene la estructura arquitectónica más grande del mundo en forma de estrella. La fuente de Ashgabat tiene el mayor número de piscinas de fuentes en un lugar público y años atrás también tuvo el mástil de bandera más alto del mundo. También son especialmente creativos con las formas que les dan a los edificios, como el aeropuerto con forma de halcón volando, un termómetro gigante con forma de cohete, el mayor hotel del país que imita la forma del Burj Al Arab de Dubái y varios más que veremos a continuación. Ojo, ojo, ojo a esto, chaval. Primera barbaridad de edificio. Bakht Koshgi, o como se lea, pero es el Palacio de Bodas de Ashgabat. Aquí la gente viene a casarse. Tiene como varias salas diferentes, puede haber muchas bodas a la vez, la más grande caben como hasta 1000 personas. Ya veis, está en lo alto de la ciudad, ahora vamos a ver las vistas. La vista de la ciudad está bien, pero tampoco tanto, no estamos en realidad a tan altura, vamos a tener vistas mejores. Lo que veis está todo inmaculado, pero prácticamente no hay gente, hay sitio para aparcar todas partes, carreteras de 3 carriles en cada sentido, todas partes, pero no hay prácticamente nada ni nadie. Lo que sí hay por todas partes es gente limpiando, cuidando los jardines, las plantitas o barriendo, que esté todo perfectamente limpio. Buah, chaval, mira qué guapo. Esta es una de las salas de ceremonias. Qué guapo. Todas las mesas de los invitados, sofás por ahí al fondo. Pues mira, aquí hay música. Después este es el sofá para los novios y de fondo obviamente el presidente. Lo que no sé es quién o cuánta gente se podrá permitir casarse aquí. Mira, 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 no son 3 carriles en cada sentido, son 3 y 3, 6 en el mismo sentido. Pero apenas hay tráfico, ya veis. Estatua del segundo presidente de Turkmenistán, el que estaba hasta el año pasado. Una estatua de oro del tío montando a caballo. Gurbanguly Berdimuhamedov fue el segundo presidente de Turkmenistán. Asumió el cargo en 2007 tras la muerte de Turkmenbashi. Hombre de confianza de su predecesor, había sido ministro de Salud y posteriormente viceprimer ministro de Saparmurat Niyazov. Aunque también fue y sigue siendo un líder totalmente autoritario, su estilo varió bastante del de Turkmenbashi. Redujo el culto a la personalidad de Saparmurat, devolvió a los días y meses sus nombres originales, eliminó la obligatoriedad del Ruhnama, muchos monumentos y estatuas fueron trasladadas a las afueras de la ciudad, mejoró las relaciones con sus países vecinos, diversificó un poco su economía y ablandó las restricciones a las importaciones. Además era un líder bastante carismático, que aparece sonriente en todas las fotos y que trataba de mostrarse cercano a su pueblo, participando a menudo en carreras de caballos, apareciendo en vídeos musicales cantando con su nieto o haciendo rally alrededor de la Puerta del Infierno. Mira, hemos venido ahora a la noria interior más grande del mundo. ¡Qué locura! Realmente está parada y prácticamente nadie la utiliza y la van a encender exclusivamente para que la podamos montar. Mira, en realidad lo de noria interior es entre comillas, ¿eh? Ni siquiera está todo cerrado por ahí. Mira, ¿veis? Eso sí está cristalado, pero aquí, por este lado, no hay nada. Ahora estamos en el punto más alto de la ruta. Mira, mirad, hay un parque gigantesco aquí, mirad esto. Pero no veo ni una persona. Lo único que hay es ese camión de ahí, limpiando. Y ya estamos abajo, han sido como, no sé, 15 minutos, 10 minutos de dar la vuelta. Lo mejor de todo, 5 manats cuesta. Al cambio son como 20-25 céntimos de euro. Darle una vuelta a esto. Mira, mira, mira lo que acabo de ver antes de irme. Mirad esta góndola. Tiene una tele, un reproductor de DVD, una neverita, 4 sofás.
Tiene que ser la góndola del presidente o algo así, ¿eh? Mira, ¿veis también? Aquí hay como un parque infantil, pero también no hay ni una sola persona. Mirad este bajo en el que hemos encontrado. Es una bolera sin luz, sin nadie. Nunca ha sido utilizada. Pero mirad esto también, mirad esto, qué mal rollo. Una sala de billares. Mirad la luz de ese billar, tú. Pero hay 4, ¿eh? Cerrado y posiblemente nunca utilizado. Es muy extraño esto, ¿eh? Todo está iluminado, bien limpio, pero nunca ves a nadie. Escaleras mecánicas que no funcionan. Una tienda de snacks. La continuación de la sala de juegos totalmente vacía. Este es el antiguo presidente de Turkmenistán, rodeado de niños. Y al otro lado de la noria, lo que hay ahí enfrente es el Parlamento de Turkmenistán. Ahí lo tenéis. Y delante esta plaza gigantesca donde no hay nada ni nadie. Más que algún trabajador limpiando y unos turistas. Es que avenidas como estas que van por ahí recuerda un poco en parte a Dubái, por buscar algún parecido, pero sin nadie ni nada. El número oficial de habitantes de Ashgabat ronda el 1.000.000 de habitantes, mientras que 7 millones habitan en todo el país. Sin embargo, también he escuchado otras fuentes decir que la población real de la ciudad serían unos 600.000 habitantes y que en el país también habría varios millones menos, debido a un éxodo masivo año tras año de miles de turkmenos por la pobreza y falta de libertades. Pero como digo, esto solo es algo que he escuchado y como tal hay que cogerlo con pinzas. Mira, otra cosa bastante curiosa. Creo que es el monumento de la Constitución. Por aquí atrás, también curioso, están varios edificios gubernamentales importantes. Mira, todo esto de aquí son varios ministerios importantes. Solo me he quedado con este, que es el Ministerio de Educación y tiene forma de un libro abierto. Y el que tiene al lado es el Ministerio de Exteriores, que tiene una bola del mundo. Mira, esos guardias que hay ahí, protegiendo la entrada del edificio, lo que tienen que sufrir, chaval. A empezar porque no hay trabajo, no hay nadie, no tienen nadie de quien cuidar esto. Y segundo, el calor que tiene que hacer ahí. Todos los recursos necesarios para financiar estas construcciones vienen de la abundancia de Turkmenistán de recursos naturales, petróleo y sobre todo gas. De hecho, este país tiene las 6ª reservas de gas más grandes del mundo. Es por eso que también los suministros básicos como gas y electricidad son gratuitos para los turcomanos y el precio de la gasolina es irrisorio. Hostia, chaval. Ahora sí, el monumento o uno de los monumentos más importantes de Turkmenistán. Este lo había visto en internet varias fotos. El Arco de la Neutralidad. Lo que hay arriba es una estatua de Turkmenbashi, el primer presidente con los brazos abiertos, de oro, y es celebrando el reconocimiento oficial de Turkmenistán como único país realmente neutral del mundo. Este monumento, al igual que muchos otros, originalmente lo construyeron en el centro de la ciudad, pero con el segundo presidente, pues como que no sé, tampoco quería ver tantas estatuas de su predecesor en todas partes y movieron muchos monumentos importantes a las afueras de la ciudad. Hace unos años, en lo alto de este monumento, había una estatua dorada de Turkmenbashi de 12 metros de altura que de noche estaba iluminada y de día giraba para que la cara siempre mirase al sol. Y la forma en la que han conseguido este reconocimiento como único país verdaderamente neutral del mundo es que no forman parte de ninguna organización internacional, exceptuando las más importantes, las Naciones Unidas. No producen ni venden armas a nadie, no se meten en ninguna guerra, por supuesto, y ni siquiera Suiza, que se considera un país neutral, tiene el reconocimiento como lo tiene Turkmenistán. Hostia, mira tú, me acabo de dar cuenta, hay como un ascensor aquí, hasta allá arriba, supongo que eso era como un mirador, o capaz había un restaurante, vas a ver qué, pero tiene pinta de que no funciona, están como cerradas los ventanales, el ascensor ese también, yo creo que está abandonado, no se usa. Nuestro guía nos dijo que a pesar de lo modernos y relucientes que se ven los edificios por fuera, en realidad la calidad de construcción no es buena y que de hecho hay muchos turcomanos que si pueden prefieren seguir viviendo en los bloques antiguos soviéticos que dicen estar mejor construidos. Mira chavales, continuamos. Toma ya, monumento de la independencia de Turkmenistán. Aquí sí es oro todo lo que reluce, en realidad no, pero bañado en oro sí que es probable que esté todo. 91 metros de altura,
porque Turkmenistán ganó su independencia en el 1991. Todas estas estatuas que hay por aquí son personajes importantes históricos de Turkmenistán, filósofos, guerreros, líderes. Aquí está obviamente lleno de banderas de Turkmenistán. Y mirad, una cosa que se me había pasado aquí, a la entrada del complejo mirad lo que hay como este bosquecito, parecen como tumbas, ¿no? Pero son nombres de presidentes de países. Cada presidente que ha visitado Turkmenistán ha plantado un árbol. Turquía, Respublikasin, Rusia, Federasin, Bulgaria, Respublikasin, Bulgaria obviamente, Ucrania, Austria, Moldavia, Pakistán, en fin, todo esto son árboles plantados por presidentes de diferentes países del mundo que han visitado en algún momento Turkmenistán, el Turkmenistán como país independiente. Después también parques grandes, llenos de verde, plantas, árboles, bien regados. Mirad, hasta las farolas son blancas, o al menos pintadas de blanco. Mira el cartel publicitario. Significa larga vida al Turkmenistán neutral. Mira, chavales, esto sí que está guapo. El Ruhnama. Este es el libro más famoso y más importante de Turkmenistán. Lo escribió Sapur Murat Turkmenbashi, el primer presidente de Turkmenistán. El Ruhnama es un libro de culto escrito por Turkmenbashi. Su título significa libro del alma y fue promovido como una obra que transmitía los valores y la historia de Turkmenistán, convirtiéndose en una parte integral de la vida cotidiana de los ciudadanos del país. Se convirtió en lectura obligatoria en escuelas y universidades, y la gente se tenía que examinar de este hasta para obtener el carnet de conducir. Según decía el propio Niazov, aquel que lea 3 veces el Ruhnama encontrará riqueza espiritual, se volverá más inteligente y además irá directamente al paraíso. Era más importante que el Corán, era una guía espiritual para los turcomanos. Este monumento de aquí se abría por las noches y como recitaba algún capítulo del libro, una locura. Maktimglu Adindaku Turkmen Devlet Universiteti, una de las universidades más importantes de este país. ¿Veis? Por aquí sí que hay algo de gente entrando y saliendo, algunos estudiantes también. Mira, aquí parece que se juntan todos los jóvenes del país. Mira que... ¡Buah! Yo creo que ese es el uniforme de las universitarias, el vestido rojo. Los chavales llevan traje y corbata y por esta zona se ven todo el rato. Es curioso, es un país musulmán, pero ninguna de las mujeres lleva hijab ni nada, y también hay muchas mujeres andando por la calle solas o con amigas. A pesar de que la religión oficial del país es el Islam, la población que realmente lo practica estrictamente apenas alcanza un 5-10%. También hay población cristiana, sobre todo por los rusos étnicos del país. Por eso aquí son habituales cosas tan extrañas en otros países musulmanes, como que las mujeres no lleven hijab, puedas comprar y consumir alcohol en cualquier parte, casi no se vean mezquitas y no se escuchen las llamadas al rezo por toda la ciudad, o que en la mayor mezquita del país hay inscripciones del Ruhnama en vez del Corán. Ashgabat Mall, un centro comercial nuevo, gigantesco. Vamos a echarle un ojo. Mira esto, tú. El juego de luces que hay proyectado en el suelo. Pero ¿ves? ¿Cómo no? No hay ni Dios. Es una paranoia esto, ¿eh? Guau. Dios, el food court, la planta alta de comidas. Absolutamente ni Dios. 4 o 5 personas mal contadas. Centro comercial ultra moderno, ultra pijo, pero sin nadie. Es la norma en Turkmenistán, pero no deja de sorprenderme. Zona de juegos. No hay nadie tampoco. Mira este pasillo. ¡Qué locura! Mira esto, para que jueguen los niños. Da hasta mal rollo esa máquina ahí girando, sin nadie. Mira esto. Ni una mesa ocupada. Lo que se tiene que aburrir la gente aquí, tío. Una como pista de patinaje, obviamente vacía. Mira este plano, mira qué locura. Mirad, hay tan poco trabajo que hasta una dependienta se había quedado dormida en su puesto. Hemos elegido al final Coco Chicken by MB. Somos los únicos clientes. Lo felices que tienen que estar los camareros de poder trabajar un poco. Básicamente KFC esto, ¿eh? Es el menú que me he pedido. Tiene una mini hamburguesa, patatas fritas, unas cuantas alitas y la bebida incluida por 4 euros.
Otra curiosidad de la que no me había percatado hasta que lo comentó el guía era que no había motos en la ciudad. No están permitidas. Solo puede usar motos la policía. Chavales, la embajada de Estados Unidos, la bandera de la libertad, lleno de guardias, entonces no puedo grabar evidentemente. Son soldados estadounidenses los que custodian esa embajada. Eso no suele pasar, ¿eh? Y otra cosa, después habéis visto las matrículas azules en los coches. Son matrículas diplomáticas. Es una paranoia lo de los colores de matrículas aquí. Mira, mira, hay como un parque de atracciones aquí. Después hay esa cosa que es como una caída libre. Este es el parque de atracciones de Ashgabat. Mira, esta es la entrada. Hay bastante gente, la verdad, ¿eh? Mira, mira, mira los coches de choque turcomanos. Escúchame, está petado, ¿eh? El parque este, tú. Pero no había visto tanta gente en un sitio en Turkmenistán hasta ahora. Está guay, ¿eh? Da buen rollo el sitio este, el parque. Pues tiene aquí también sus como partes de sombra. Está guay, ¿eh? Me gusta ver que hasta en Ashgabat hay sitios con vida. Aquí está el señor cortando el césped. Después aquí hay como unos puestecitos de café, helados, tal. Otro kiosco por aquí. Los míticos caballitos por aquí también. Mira, mira, no me había dado cuenta, pero hay también aquí como estatuas de varios dinosaurios, esculturas, que diga. 1, 2, 3. Una mini montaña rusa también hay por aquí. En definitiva, que está guay el parque este y que parece que aquí viene bastante gente a echar el sábado por la tarde. Ahora estamos a la entrada de la Villa Olímpica, del barrio olímpico de Ashgabat. Esto es el Sport Hotel. Y veis, toda esta parte es nueva, majestuosa, reluciente. En 2017 Ashgabat acogió los Juegos Asiáticos bajo techo y de artes marciales, una especie de Olimpiadas Asiáticas de deportes de interior. Es el evento deportivo más prestigioso que ha tenido lugar en Turkmenistán, y el barrio olímpico fue construido expresamente para este. El complejo tiene más de 30 edificios con un total de 75 hectáreas y una superficie total de 150. Cuenta con los avances tecnológicos y arquitectónicos más modernos, pero lamentablemente no tiene uso. Mira, aquí se ve dónde estamos. Estamos aquí, justo en la esquina, y todo este es el barrio olímpico. A la derecha son los recintos deportivos y después esa parte de allí, como por allí detrás, es la zona residencial de los atletas. Veis también que relativamente las calles sí que tienen tráfico, hay bastantes coches, pero las aceras están absolutamente desiertas. Oye, mira, tengo que retirar lo de que la gente no usa las aceras. Hay literalmente un grupo de 7-8 personas corriendo por aquí. Primera vez que veo esto. Mira, ¿veis? Por aquí toda esta es la zona residencial, a la derecha de la calle. Y aquí están los complejos deportivos, hay una puerta abierta. Pues vamos a entrar a dar una vuelta, a ver qué pasa. Ah, bueno. Nada, he puesto un pie dentro y nos apareció el guardia que ha dicho que uno, que no grabara, y segundo, que tampoco podíamos estar ahí. Había mucha gente dentro, pero bueno, supongo que extranjeros not possible. Mira, chavales, aquí está el velódromo de Ashgabat. Velotrek Sport Toplumi. El estadio olímpico. ¡Qué locura de estadio, chaval! Es una locura, ¿eh? 55.000 personas de capacidad, me parece que tiene. Pero claro, es que no tiene uso. Aquí creo que celebran, si acaso, algo, los eventos del Día de la Independencia y poco más. Mira, mira, y esto también es muy random. Tienes los aros olímpicos y esto de aquí es como un monorraíl que construyeron para unir todas las partes del complejo olímpico. Va a la zona residencial, que es esta de aquí, y después por ahí se mete para allá y va entre todos los recintos deportivos. Obviamente no está en uso tampoco. Y el dineral que se tuvieron que dejar aquí es una locura. Míralo, Ashgabat Olympic Stadium. Lo mejor es esto de aquí, mirad. Mirad esa escultura de un caballo en uno de los fondos del estadio. Resulta que es que el caballo era como la mascota oficial o el animal oficial de estos juegos, al igual que lo es como de Turkmenistán, es el animal más importante. No solo el estadio, sino que todas las farolas y cosas así tienen como mini formas de caballo por todas partes, ¿eh? Este es el pabellón de tenis indoor. ¿Veis que pone ahí? Tenis Toplumi.
Pero veis, todas, absolutamente todas las entradas y todos los pabellones están cerrados. O sea, el desperdicio que es esto. Más desperdicio que los estadios de Qatar incluso. Aquí justo hay un par de chavales echando un partidito. Bueno, esto está ya más que visto. Vamos a ver si podemos volver al hotel. ¿Acá el Tin Hotel? Skolko manat? 30. Estas avenidas, estos edificios son una locura, ¿eh? Mirad, mirad, mirad estas avenidas. Es muy loco, ¿eh? Mira, mira, mira esta avenida también. ¡Guau, guau, 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 chaval! Intentando hablar con el taxista que no entiende nada de inglés con las 3 o 4 palabras de ruso que sé. Lo único que me he enterado es que le gusta el presidente. Por suerte nos hemos entendido y nos ha traído al hotel sin problemas. Ojo, mirad, hemos subido a un mirador de la ciudad por la noche. Y mirad esto. Mirad, aquí estuvimos ya ayer por la mañana, lo vimos de día. Y quiero subir ahí arriba para ver el otro lado de la ciudad de noche. Sí que estoy viendo unas cuantas personas. No muchas, pero algunas hay. Hostia, y me acabo de dar cuenta, esto cambia de color. Hace un momento estaba rojo. Ahora ya cambia otra vez, amarillo. Hostia, chaval, hay una boda o algo. ¡Qué heavy! Un preparativo. Con razón hay bastante gente por aquí entonces. Y esta es la otra parte de la ciudad y por donde está nuestro hotel. Nuestro hotel está como por ahí abajo. Mirad esto es el Ashgabat Mall donde hemos estado antes. Mirad cómo, qué trippy lo iluminan por la noche. Es que hasta cierto punto podría recordar a Las Vegas, con la iluminación esta que tiene de noche. Hostia, mira, aquí de hecho están haciendo el photoshoot de otra novia, ¡Wow, chaval! ¡Wow! Mira la noria donde vinimos ayer. ¡Qué locura! Mirad la plaza, mirad todas las fuentes de colores. Eso de ahí es el Ministerio de Transporte. Está el Ministerio de Transporte. Está iluminado de colorines. Mira, monumento de la neutralidad nuevamente. Y lo curioso es que me llama la atención. ¿Veis? Sí que se ve gente. No mucha, pero sí que hay gente ahora por la noche. Ayer por el día no había nadie. Hay familias con sus niños jugando. Que sí que tiene gente esta ciudad. Sí que la gente sale. Y no es una ciudad abandonada. También se nota en el tráfico. Hay mucho más tráfico en la calle ahora por la noche que antes por el día. Vale, última noche aquí. Para la última noche vamos a probar a cenar en el Yildiz Hotel, el mejor hotel de Ashgabat. Si lo habéis visto por el lado, se parece al Burj Al Arab de Dubái un poco. Está inspirada la forma y está en lo alto de la colina. En teoría tiene vistas de la hostia de la ciudad. Vale, veamos. ¡Wow! ¡Mashallah! ¿Ves? Ahí está mi socio, ¿cómo no? Mira, esto no lo vais a creer. Un ascensor, 2 ascensores, 3 ascensores y 4 ascensores. ¿Y sabéis qué pasa con este ascensor? Está abierto todo el rato y está reservado para el presidente. No se puede subir la gente normal ahí. Abierto ahí, esperando a cualquier momento en el que el presidente le apetezca venir a cenar a este hotel. 19 pisos tiene este hotel. Este es el restaurante que hay en la última planta. Hay esta música en directo, pero está vacío el restaurante. Mira, esto es un plano muy curioso, Un coche, mira, ahora 2 coches circulando por una carretera de 6 carriles. Están las pistas de tenis del hotel, hay 2 chavales jugando. Mira, esto también es divertido. Allí, en esa avenida que viene a este hotel, hay como un convoy de como 3 o 4 coches ahí parados en mitad de la carretera y están haciendo como un photoshoot de una boda, literalmente en mitad de la carretera. Buenos días, nuevo día en Ashgabat. Estoy llegando a uno de los sitios más importantes, el memorial más importante de la ciudad de Turkmenistán. Y ahora vais a ver, tiene pinta de una locura. Y aquí lo tenéis, chavales, mirad esta locura. Mirad, aquí sí que se han juntado varios grupos de turistas, pero son como 3 memoriales en uno, ¿veis? Este es en memoria de todas las guerras o personas que han muerto en alguno de los conflictos de Turkmenistán. Este de aquí a la izquierda es el memorial del terremoto de 1948
Y esta estatua representa un toro que sostiene la tierra sobre sus cuernos, y cuando el toro se enfada suceden los terremotos. Y allá arriba hay una mujer tratando de salvar a su bebé de los escombros. El terremoto de Ashgabat ocurrió en la madrugada del 6 de octubre de 1948 a las afueras de la capital. Con una magnitud de 7,3, redujo a escombros prácticamente todos los edificios de la ciudad. El gobierno tuvo que reconstruir la ciudad de cero, y lo hizo con el típico estilo soviético. Las fuentes varían en el número de víctimas, entre 10.000 y 100.000 fallecidos. Entre las víctimas se encontraba la madre de Sapar Murad Niyazov, dejando huérfano al que luego sería el primer presidente de Turkmenistán, ya que su padre había muerto unos años antes luchando en la Segunda Guerra Mundial. Y después, como no, el que no puede faltar en ningún país soviético, el memorial a la Segunda Guerra Mundial, a la gran guerra patriótica para la Unión Soviética. ¿Veis? Ahí está la llama eterna, 1941, y en ese ahí pone 1945. El coste humano de la Segunda Guerra Mundial en los países de Asia Central fue de los más altos. Millones de jóvenes de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán fueron reclutados por el Ejército Rojo y perdieron la vida en el frente. Muy impresionante este complejo, ¿eh? Rodeado también todo entero de esculturas en las paredes. Es muy impresionante esto. Como todo en Ashgabat está hecho a lo grande. Después también todo parque, bien cuidado, verdecito. Y esta fue mi experiencia en Ashgabat. En los próximos días nos aventuraríamos hacia el interior del país para encontrar una realidad completamente diferente a la de la capital. Nos vemos en el próximo vídeo.